En este vídeo he puesto la primavera árabe, voy a hablar de ella y de dos políticos que provocaron además, ahora que tanto se habla en la Fórmula 1, en el deporte, sobre todo en el motor, de que Qatar, pues, todo lo que viene ahora, dicen que puede estar en peligro porque a lo mejor no se pueda correr o se tenga que reubicar el calendario de Bahrein y Arabia, a lo mejor para el final, pero como junten todos para el final, va a haber carreras, como pasó en 2021, bueno, ya en plenas Navidades. Y yo creo que muchos de los ingenieros, bueno, ingenieros sí, y aparte mecánicos y otras personas anónimas, dentro del propio deporte, van, vamos, las reuniones familiares yo lo diría eso. Pero aparte de ello voy a hablar de etimología de varios términos junto con la definición y a la vez de dos ejemplos dentro de la tecnología en Europa, en Alemania y Francia, y los dos personajes políticos, militares, dictadores que provocaron al final lo que provocó, bueno, pues que estuvieran en el poder y que cayesen en 2011 debido a la presión de los jóvenes porque querían un régimen democrático en esos países. Y bueno, pues, ahora tanto se habla mucho de Bahrein, quién sabe si Bahrein puede caer, no porque ahora se está hablando mucho de que, porque claro, ni en la pandemia cayó Bahrein, es que Bahrein lleva ininterrumpidamente, salvo en 2011, que iba a abrir el Mundial otra vez, siempre ha estado en la Fórmula 1, incluso con el COVID y todo, se celebraron dos grandes premios en el mismo circuito, en 2020. Así que a lo mejor Bahrein, Arabia, tanto, pueden caer no por diversas cosas, sino por otras estructuras más de lo que acaban de comenzar entre Estados Unidos, Israel, Irán, todo que lleva, y esto lo comento yo siendo historiador, más de 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, desde alrededor, más o menos. Bueno, casi 80 años más, o sea, son 78 porque en 2028 cuando se cumplen ya. Eso, pero vamos, 8 décadas, que es una auténtica barbaridad y una locura los gobernantes que tenemos en la actualidad. Lo único que les interesa es como que recuerdan la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Matar y asesinar a gente inocente. Yo entiendo que Irán tiene que cambiar, porque lleva ya desde 1979, cuando cayó y derrocaron al Shah, pero es que el Shah había una corrupción brutal, y en 1979, bueno, Khomeini y todo el lío, subieron al poder y instauraron una república islámica. Y encima, con unos problemas además para la sociedad y sobre todo para las chicas jóvenes. La ingeniería electrónica es la rama de la ingeniería que diseña, desarrolla y evalúa los componentes, circuitos y sistemas electrónicos para optimizar procesos industriales, robótica, telecomunicaciones y dispositivos de consumo. Abarca áreas como la electrónica de potencia, sistemas embebidos, control de procesos y la automatización, siendo clave para tecnologías como el Internet de las Cosas o vehículos electrónicos y medicina. La ingeniería se define como el conjunto de conocimientos técnicos y científicos orientados en la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. Es la aplicación de la ciencia, las matemáticas y la tecnología para resolver problemas reales. La etimología proviene del latín ingenium, capacidad innata para idear, inventar o crear ideas, y se asocia con la raíz latina ingenere, que implica engendrar o producir con la razón. Históricamente, el término ingenato se utilizaba para referirse a un constructor o diseñador de ingenios, que eran las máquinas de guerra. Las telecomunicaciones se refiere a la técnica de transmitir, emitir o recibir señales a través de la voz, de las imágenes, de los sonidos o datos de cualquier naturaleza a través de los medios electromagnéticos, que normalmente son el cable, la radio, la fibra óptica. Y la etimología proviene del francés telecomunicación, deriva a su vez del griego, porque la gran mayoría, aunque sean franceses, o derivan del latín y del griego. Tele significa lejos o a distancia. Comunicar, que es del latín, es compartir, poner en común o comunicar. El término acuñó el ingeniero francés, esto no es, en 1901, que tengo un vídeo que he hablado sobre él, que fue un novelista relacionado con el ámbito de la tecnología o de la ciencia. La ingeniería de telecomunicaciones se especializa en diseñar y gestionar redes de comunicación, telefonía, el internet, la radio o la televisión. La informática, que es aquella que pertenece a, o relativo a la informática, que trabaja o investiga en informática y que se aplica a la persona que trabaja en ese ámbito. La etimología proviene del francés informatique, un neologismo creado en 1962 por el ingeniero francés Philippe Dreyfus, que voy a hablar de él. Es un acrónico formado por la unión de las palabras información
que es información, y automatic, que es automática, significando el tratamiento automático de la información. La palabra información se define como un conjunto de datos organizados y procesados que al tener un significado en un contexto determinado reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento. Cuando se tienen datos por parte de la información es porque son datos empíricos realistas, no dubitativos que se dudan. No, ahí hay algo ya que se informa porque se ha llevado a través de un conocimiento que se tiene previamente, pero no quiere decir por estudios ni nada, sino por el trabajo, por ejemplo, en el oficio o lo que sea. La etimología viene del latín informatio, deriva de informare, que es dar forma a la mente, instruir o enseñar. Un sistema embedido o empotrado es un dispositivo informático diseñado para realizar funciones dedicadas o específicas dentro de un sistema más grande combinando hardware y software de forma optimizada. Se basan en microcontroladores, consumen poca energía y operan en tiempo real. Ejemplos, por ejemplo, son las lavadoras, lo tienen en algo pequeño, automóviles, dispositivos LOT y equipos médicos, pero esos son muy mínimos, porque el sistema embebido es para algo muy específico, que es la tecnología, y algunos electrodomésticos que lo pueden tener en casa, lo que pasa es que son pues, de menor, bueno, pues son de menor tamaño primero porque son para algo, un coche, por ejemplo. El hardware son los componentes físicos y tangibles de un computador, del ordenador, que es la pantalla, el disco duro, el procesador y el software, que es la parte lógica e intangible, sistemas operativos y aplicaciones. ¿Qué es lo que diría yo a lo mejor para que se entienda? En el ámbito de las ciencias sociales, la mente y el cuerpo, como hablaban los filósofos. Punto. En la mente tenemos nuestras ideas, que no se ven, pero quedan reflejadas, aunque luego ya la persona ya no esté viva, pero sus obras se quedan ahí, o su arte, o sus libros, o su legado, y eso es el software dentro de los ordenadores y el hardware es lo que está afuera. Pues, por ejemplo, ¿qué sería lo físico? Lo que desaparece. Sería, pues eso, lo terrenal. Siempre, claro, comparando que una máquina o un ordenador nada tiene que ver con un ser humano, primeramente. No hay que tomárselo al pie de la letra lo que acabo de decir, pero que es para poner un ejemplo más o menos o para asimilarlo, para si alguien no lo entiende, pues seguramente se entienda lo de software y hardware. La electrónica de potencia es la rama de la ingeniería eléctrica que utiliza componentes semiconductores, diodos, tiristores, MOSFET u GBTs para controlar y convertir la energía eléctrica eficientemente, cambiando forma de onda, que es CA-CC, CC-CC, CC-CA, bueno, pues todo el lío ese, y que hay dentro del ámbito de la informática. Y niveles de voltaje. Bueno, se basa en la comunicación de alta velocidad para minimizar pérdidas. El Internet es la red informática descentralizada formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. La etimología proviene del inglés, específicamente de la expresión Interconnected Networks, que son las redes interconectadas, y surgió para definir la interconexión de redes de ordenadores, apareciendo por primera vez en un documento técnico en los años 70, bueno, más concretamente en 1974, por Vinton Cerf y Robert Kahn, referente a la interconexión de redes informáticas. La interconexión es la acción y efecto de conectar. La etimología de interconexión proviene del latín, formada por los prefijos y raíces, y significa acción y efecto de entrelazar entre sí. El término al final viene de interes entre, conjunto todo, el verbo necter es anudar o enlazar, y el sufijo ción es la acción y efecto. Entonces, el significado literal de interconexión es la unión mutua de elementos, que no se ven y se ven en realidad porque son cables. Todo el mundo entiende la licenciatura, que es el grado académico universitario obtenido pues, cuando se completa unos estudios superiores, pues, más allá del instituto, del colegio, todo. Pues normalmente puede durar 4 a 6 años, dependiendo, y luego, bueno, pues se puede hacer si quiere alguno, pues un máster o bueno, esas cosas. Pero bueno, ya cuando tú tienes la licenciatura, que hoy en día ya es el grado, porque la licenciatura ya quedó ya muy antiguo, hay que decirlo, pues te autorizan ya a ejercer profesionalmente el área específica que tú tengas. El término viene del latín medieval, licenciatura, derivado de licenciatiare, autorizado, o bueno, es autorizar, dar licencia sería, que sería como autorizado, autorizar o dar licencia, y licer es ser lícito o permitido. Que esto también, por ejemplo, pasa en el carnet de conducir.
Cuando tú apruebas el examen, tanto teórico como práctico, ya te da la licenciatura, te da la licencia de que ya puedes coger cualquier coche. Y luego, bueno, pues depende ya de lo que se elija, automático, bueno, si coges el manual, pues puedes conducir los dos. Karl Steinbach fue científico informático, cibernético, ingeniero eléctrico alemán, uno de los pioneros de la informática alemana, así como de la LearnMatrix, uno de los pioneros de las redes neuronales artificiales. Son modelos que, por cierto, las redes neuronales artificiales son modelos computacionales de inteligencia artificial inspirados en el cerebro humano, diseñados para conocer patrones, clasificar información y aprender de los datos. Esos son con el objetivo de copiar casi el ser humano y trasladarlo a un robot para que sea igual, que es lo que está sucediendo hoy en día en el ámbito, por ejemplo, de la eh, pues de la inteligencia artificial, tanto que se habla después, justo además el año de la pandemia. Y Philippe Dreyfus fue informático francés, pionero de la informática en Francia. Después de obtener la licenciatura en 1950 de física, se convirtió en profesor de la Facultad de Informática de la Universidad de Harvard usando Mark I, que fue el primer ordenador automatizado jamás construido. Y a partir de ahí, en 1958, fue nombrado director del Centro de Cálculo Boolean. Dos científicos informáticos que dejaron huella pues, en la tecnología que hoy en día, desde la década de los 50, que ha ido evolucionando y se ha convertido hoy en día en muy sofisticada y que quién sabe si puede ser un problema para la especie humana. Como por ejemplo, se puede hablar de la película Yo Robot que interpretó pues, hace ya más de 20 años Will Smith, en la cual los robots se volvieron contra los humanos. Quién sabe si la ficción se convierte en realidad de aquí a unos años. Yo no lo sé, yo soy historiador, así que quién sabe, pero a lo mejor, como sea así, muchos de los trabajos van a ir desapareciendo. Ahora que se están produciendo bombardeos por parte de Estados Unidos, Irán, Israel, bueno, Estados Unidos e Israel contra Irán y todas las democracias, y ahora los cortes de los vuelos en Dubái, Arabia, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, es decir, Abu Dhabi, todo el lío ese que hay. Hoy en día se pregunta a la gente si en el mundo deportivo se van a poder competir en el Gran Premio de Bahrein. Y Arabia, cuando se celebra dentro de un mes, más o menos en plena primavera ya europea y española, porque claro, la Fórmula 1 ha empezado hace poco y las motos, bueno, la Fórmula 1 ha empezado, no, todavía no ha empezado y ya ha habido ya hasta problemas en la Australia. Em, Comentar en torno a los vuelos, yo lo comento. En esto yo no voy a dar aquí nada de Fórmula 1. Ya he subido un vídeo, y bueno, a lo mejor voy a subir un vídeo también si puedo, o lo voy a intentar sobre qué es lo que va a pasar con el Gran Premio de Bahrein. Y bueno, pues voy a hablar incluso de los principales ganadores y dar alguna reflexión en ese vídeo de Bahrein y Arabia para mí. Pero que fue la primavera árabe, una serie de protestas populares, manifestaciones y rebeliones iniciadas en Túnez a finales de 2010, que se extendió por África y Oriente Medio y que fue pues, impulsada por los jóvenes que demandaban democracia, mayor justicia social, liberal y el fin de los regímenes autoritarios y corruptos y las desigualdades que existían en todos los ámbitos del continente africano como de Oriente Medio, y provocó además, tanto ahora que se habla en todos bueno, en muchas informaciones, que todavía la Fórmula 1 no ha anulado ni ha dicho oficialmente que Bahrein y Arabia van a caer del calendario, y me da a mí, siendo yo historiador, y eso que me gusta la Fórmula 1, que me da que no van a caer por el dinero que hay y a lo mejor lo hacen a puerta cerrada para que compitan como pasó con la pandemia y poco más. Y claro, 2011 fue el ejemplo de que Bahrein desapareció del calendario. No se incluyó en 2011, ya no volvió hasta la temporada siguiente. Y ya no fue la que abrió el calendario. Fue de la cuarta carrera del Mundial. Y así hasta que, bueno, luego pasó lo de la pandemia y todo el lío en 2021 que se convirtió en, en el Gran Premio inaugural. Pues yo no sé ni lo que puede pasar, pero con todos los líos que hay, el problema es, ahora mismo, es lo de menos si se cancelan grandes premios o no, porque es la vida de la gente. Y la primavera árabe es casi un ejemplo de lo que está sucediendo hoy en día, después ya de más de 15 años de lo que sucedió esto, o 16, porque esto se produjo a finales de 2010 y todavía, pues bueno, en un mundo que debe ser que es muy complejo en la actualidad, pero bueno, que hay algunos líderes políticos que lo que quieren es utilizar la ley de la selva. Quien es más salvaje, conquista, revienta cualquier país y conquista. Por ejemplo, lo de Estados Unidos con Venezuela. Yo me parece muy bien que Venezuela, después de tantos años, un régimen ahí dictatorial, caiga. Irán, lo mismo. Rusia, que no deja a Ucrania ser un país miembro de la OTAN ni de la Unión Europea.
China está con lo de Taiwán. Vietnam, que ya es un país conjunto dentro del régimen comunista, también hay líos. Japón es otro. Corea, las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, con diferentes regímenes, uno totalitario comunista, la del norte, Corea del Norte, y el otro democrático y aliado con Estados Unidos. Y Corea del Sur aliado con Estados Unidos. Y Corea del Norte aliado con ya sabemos quién, con China, Rusia y otros tantos. Así que lo de menos es un gran premio si coincide y desaparece este año de la Fórmula 1 y de MotoGP. Y estos fueron dos políticos, uno en Egipto y otro en Túnez, por ejemplo, que los dos que voy a hablar, y Hosni Mubarak, que fue político y militar egipcio, además ocupó el cargo de presidente de la República Árabe de Egipto, pues casi 30 años, y ejerció pues un poder dictatorial y militar en el país. Finalmente, en 2011, por las revueltas, cayó y bueno, pues al final es verdad que Egipto, bueno, pues ha ido pasando por tramos y es verdad que todavía sigue teniendo una cantidad de problemas porque Egipto como está en Oriente Medio hoy en día con lo de Israel, lo de Hamas, que estalló el 7 de octubre, y debe ser que Oriente Medio es un conflicto que no va a quedar resuelto, y lo digo yo siendo historiador, pues de aquí a muchos años y a lo mejor es que hasta imposible, como no se pongan de acuerdo. Y claro, la única manera de Estados Unidos es invadir, pero claro, si invades y está China ya apoyando a Irán, está Rusia por detrás y todo, pues al final la única manera de solución que se puede hacer o una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y asesinar a miles y miles de gente inocente y llevar a chavales al frente, o la otra es acabar con el mundo, que sea una guerra nuclear, ni guerras mundiales ni nada. ¿Que algunos están dispuestos a eso? Yo, mi opinión, siendo historiador, yo creo que sí. Pero bueno, oye, eso, a lo mejor alguno dice, pues es que el mundo hay que hacerlo así. Pues si la situación es así, debe ser un poco vergonzosa. Pero bueno, oye, pasó en Alemania, pasó en Italia, en España, con las dictaduras. Y así todo ello provocaron regímenes y conflictos mundiales. Cine, el Abidini Ben Ali fue militar y político tunecino, presidente de la República entre 1977 y 2011 en Túnez, es decir, no estuvo 30 años, y fue hijo de un trabajador portuario, aunque claro, él se formó en la escuela militar de la Academia de Saint-Cyr en Francia, es decir, que muchas de estas figuras van a Europa a formarse y luego a convertirse en dictadores e imponer regímenes militares por convencimiento nada más, por sus ideas. Es así. Y en la Escuela de Artillería de Chalon-sur-Marne, más tarde, ahí donde estuvo también estudiando, aunque bueno, finalmente estudió ingeniería electrónica en Estados Unidos, claro, ¿dónde te vas a ir? A los países occidentales. ¿Cómo vas a estudiar en tu país? En tu país ya vas, tienes unas ideas fijas, impones un régimen militar o dictatorial y destrozas a la población y que la población se hunda y se mueran pues, o de hambre o por conflictos civiles o porque algún país occidental bombardee zonas de Oriente Medio porque le dé la manía y quieran provocar algún conflicto mundial. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el ámbito de, bueno, de la primavera árabe y conceptos, definición, etimología, de todo, y políticos como en Túnez o en Egipto, y también intelectuales científicos en Europa, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo.